Buenos días. Ante todo, está bien, ¿no? Deseo dar las gracias a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, así como a don Ricardo García, vicerrector general de Planificación Estratégica y director de este curso de verano, por su invitación a participar en el mismo. Una de las características más acusadas de Europa Occidental en la actualidad es la progresiva transformación de una sociedad pluralista en otra multiétnica y multicultural, es decir, de una sociedad en la cual los diversos grupos sociales compartían un conjunto de valores comúnmente aceptados dentro de un ámbito cultural relativamente homogéneo, en otra donde los nuevos sujetos consideran que su identidad cultural y religiosa no es negociable e incluso algunos no aceptan las reglas del juego político. Las causas que han dado lugar a esta nueva configuración social son varias. Una de ellas ha sido la caída en el siglo XX de las grandes ideologías que funcionaban como una explicación científica de la totalidad de la vida. Ello dio paso a una cultura de las diferencias en la que la mentalidad relativista desempeña un papel principal. Otra causa está constituida por el resurgimiento a finales del siglo XX de una pluralidad de particularismos nacionales, éticos, locales, que han comportado la fragmentación de unos valores hasta entonces universalmente compartidos. Finalmente, una causa de especial importancia es el fuerte incremento de la inmigración que viene produciéndose en gran parte de los estados europeos a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo pasado. Estos grupos reclaman su derecho a la diferenciación cultural y religiosa. En la configuración de este nuevo tipo de sociedad en relación con la materia religiosa ha tenido especial importancia en España no solo la inmigración, sino especialmente la Constitución vigente. En efecto, el reconocimiento constitucional de la libertad religiosa como un derecho fundamental y su desarrollo normativo ha posibilitado la transformación de un Estado confesional en otro aconfesional, en el que conviven un gran número de grupos religiosos, algunos de ellos prácticamente desconocidos en nuestra sociedad hasta su aparición. Este nuevo tipo de sociedad comporta una especial dificultad para resolver los problemas surgidos en el seno de la misma mediante una solución satisfactoria que sea compartida por todos. Dicha dificultad se acrecienta en particulares ámbitos, uno de los cuales es sin duda el integrado por la relación existente entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. A este respecto es preciso señalar que las confesiones religiosas son uno de los grupos más significativos de la sociedad civil y que sus doctrinas y enseñanzas determinan la escala de valores mediante la cual muchas personas afrontan algunos de los acontecimientos más importantes de su vida y adoptan las decisiones sobre los mismos. Por ello, algunas manifestaciones de la libertad de expresión, que en otros campos no tendrían una especial trascendencia, cobran en materia religiosa una especial importancia al ser consideradas por los creyentes susceptibles de herir sus sentimientos más íntimos y apreciados. Para hablar del tema que ahora nos ocupa, contamos con 4 destacados especialistas, todos ellos pertenecientes a entidades religiosas que han suscrito acuerdos con el Estado español. Don Riay Tatari Bakri, a mi lado, es médico, imán de la Mezquita Central en el distrito de Tetuán de Madrid, presidente de la Comisión Islámica de España y miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Por su labor en este último organismo le ha sido concedida la encomienda al mérito civil. Ha participado en numerosas jornadas sobre la temática religiosa, entre las cuales figuran dadas por la Universidad Autónoma de Madrid. Don Isaac Queruz Caro es español, nacido en Tánger, estudió en el Instituto francés, institución laica, y es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por el ICADE de la Universidad de Comillas, de manera que tiene pluriconfesional, por así decirlo.
Desarrolla una importante labor empresarial y ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Actualmente es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, forma parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv y es patrono de diversas fundaciones, entre otras de la Fundación Baruch Spinoza y del Centro Simón Pérez por la Paz en España. Don Jorge Fernández Basso es informático, periodista bien por la Universidad Pontificia de Comillas y entre sus funciones más destacadas es la de ser responsable de comunicación y prensa de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. José Luis Sánchez García es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Asimismo, ha cursado el Máster Oficial de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, es profesor de Antropología y Filosofía y director de la Cátedra Fides et Ratio. Forma parte del patronato de la Universidad Católica de Valencia, de la que ha sido vicerrector universitaria y cultural. Es capellán mayor de esta universidad y recientemente ha sido nombrado vicerrector para la pastoral y evangelización del mismo centro universitario. Y sin más vamos a proceder a escuchar a los ponentes, de acuerdo con el orden que he mencionado, y que responderán a una serie de preguntas, según el sentido que figura aquí o con las variaciones que estimen oportunas, sobre diversos temas de la libertad religiosa y la libertad de expresión. La primera cuestión es cómo sienten la libertad de expresión y la libertad religiosa las confesiones religiosas. ¿Sienten con carácter general que la libertad de expresión respeta los sentimientos religiosos o no los respeta? Muchas gracias a la Universidad Católica de Valencia y al profesor y amigo también Ricardo García por la invitación. Para no alargar, contesto directamente. Yo creo que en España todavía no hay polémica esencial entre la lucha entre la libertad religiosa y la libertad de expresión. Hay algunos episodios que han ocurrido en los últimos años, pero yo creo que la gente en general de tener límites a la libertad de expresión de forma que no causa heridas incurables para los que siguen una religión determinada. Y creo que lo más fundamental en ese sentido es la colaboración que estamos haciendo los que estamos aquí en la mesa, de tener una voz única respecto a estos problemas que afecta a una religión o a otra. Tenemos siempre una postura común para defender la libertad religiosa y no dejar crear odio y crear también fobia en contra de lo religioso bajo cualquier concepto. Buenos días, muchas gracias a la Universidad Católica de Valencia por invitarnos y desde luego, como bien decía mi amigo Riay Tatari, gracias también a Ricardo por organizar esta mesa redonda. Los judíos somos una minoría, siempre lo hemos sido y seguiremos siéndolo. Los judíos no estuvieron presentes en España durante los últimos 500 años y para nosotros es un privilegio poder estar, poder ser y poder disfrutar de nuestros derechos. Para hablar de libertad de expresión tenemos que hablar del marco legal y la Constitución española habla de un Estado aconfesional. Y puesto que estamos en un Estado aconfesional, el ejercicio de la religión tiene su marco también. Desde luego que se han hecho enormes progresos en España con respecto al ejercicio de las religiones y sobre todo me refiero a las religiones minoritarias. Cuando en tiempos de mis abuelos o de mis padres, a principios del siglo XX,
los judíos podían ejercer su derecho a la diferencia y al ejercicio de su religión, quizá en un sótano. Durante los 500 años anteriores no se podía ejercer ese derecho. Los judíos a principios del siglo XX eran sencillamente tolerados, pero no reconocidos. Y cuando se erigió la primera sinagoga, tanto la de Barcelona como la de Madrid, fue todo un problema en la inauguración de un templo consagrado a la religión judía. Entonces, sí, desde luego, sí, hoy en España, y gracias a la Constitución, desde el advenimiento de la democracia, gracias al marco legal, gracias a los esfuerzos de los distintos gobiernos españoles, hoy las religiones minoritarias pueden ejercer su derecho. Pero, repito, y bien lo señalaba mi compañero musulmán Riay, cuando hablamos del ejercicio de un derecho, también tenemos que ser responsables, sabiendo que vivimos en un estado aconfesional, pero lo que da la impresión es que muchas veces la sociedad no se acostumbra, no se habitúa o todavía no sabe respetar los derechos de una religión minoritaria, pero lo iremos viendo. Buenos días, muchas gracias a todos. También comparto el sentimiento de gratitud hacia los organizadores de este seminario, hacia la Universidad Católica de Valencia, en particular al profesor Ricardo García, que somos viejos conocidos y amigos de su tiempo en Madrid, y la hospitalidad que aunque nos han recibido. También puedo compartir con los representantes de las confesiones minoritarias aquí presentes, que me han precedido en el uso de la palabra, mucho de lo que han dicho, porque la minoría protestante en España también tiene un largo historial como minoría silenciada, invisible, cuando no perseguida, y también como víctima de un trato no correcto por parte de los medios de comunicación. También tengo que compartir el reconocimiento a que ha habido un cambio muy importante en nuestro país desde hace ya muchos años, sobre todo en el periodo democrático, que todos creo que debemos celebrar, pero me parece muy importante porque aún queda mucho camino por recorrer, mucho por mejorar, mucho por conseguir para que esos derechos, todos los derechos que en nuestro sistema democrático, en esta sociedad abierta y democrática e integradora que queremos ser, estoy seguro, no solo para ser integradas las minorías o sentirnos plenamente integrados, sino para que todos los españoles podamos decir que somos un país, una sociedad integradora, abierta, y para eso todavía necesitamos trabajar mucho. Ya sabéis que tenemos, aquí no he podido estar, lo siento mucho porque me interesaba muchísimo la temática de los anteriores de las anteriores jornadas sobre los temas jurídicos, pero creo que podemos coincidir en que tenemos una legislación, empezando por la Constitución española, la Ley de Libertad Religiosa y acuerdos de cooperación, una serie de documentos que garantizan muchos derechos que todos podemos congratularnos de ello. La realidad es, como también se ha dicho, por ejemplo, en la mesa anterior con los medios de comunicación, que el hecho de que haya derechos reconocidos no significa de que se estén ejerciendo plenamente, y hay un largo trabajo, un importante trabajo por hacer. Por eso celebro que esta universidad acoja este seminario para tratar este tema, me parece importantísimo. No sé si es muy habitual, no soy yo quien habitualmente va a este tipo de encuentros, estoy representando al secretario ejecutivo que por estar de viaje fuera del país, él no ha podido estar hoy aquí, y lo hago con un honor, pero no sé si es muy habitual que estos temas se traten en todas las universidades españolas. Creo que es muy importante, y en ese sentido felicito a los alumnos también que se han dado a este seminario, porque seguro que ellos representan una España del mañana, una España mejor, una España más abierta, más democrática y más integradora. Gracias. Pues nada, un saludo a todas las confesiones religiosas, un abrazo a todos en el único Dios y Señor nuestro. Miren, yo quisiera dar un pasito más,
a lo que han dicho ustedes, que suscribo gran parte de lo que acaban de decir, pero yo empezaría diciendo que antes que hablar de si hay respeto o no a las confesiones religiosas, tendríamos que plantearnos en una universidad si realmente existe un respeto al concepto de religión y al concepto de Dios. Si en la cultura occidental, que ha sido madre y maestra de la apertura del hecho religioso en sí mismo, el concepto de Dios y el concepto de religión están siendo abortados de la cultura, difícilmente podemos pedir después que pueda ser respetado nada de aquello que no se entiende, que no se comprende o que ha sido exiliado del mundo cultural. Este es el gran problema que yo creo que nos enfrentamos y en el que todas las religiones tenemos que estar profundamente unidos. Darnos Dios es lo más grande que al hombre le ha podido pasar, el conocimiento de Él, y poder adquirir ese adentramiento y profundidad en lo que significa Dios y poder participar de la vida que no tiene término. Si no estamos donde se crean los conceptos y por tanto en los conceptos no va a ser entendido el hecho religioso en cualquier dimensión, difícilmente podremos nosotros después pedir respeto a la incomprensión, a la falta de un concepto claro de entendimiento. Ha habido etapas y momentos donde esto formaba parte de la cultura. En Occidente, la cultura había sido creada desde el propio pensamiento cristiano y lógicamente, el hecho de Dios formaba parte de nosotros mismos. En este momento donde todo parece ser que viene de los protones y los electrones, es decir, de la materia, del Big Bang o cualquiera de estas fórmulas de entendimiento del relato del principio de la historia, nadie lo duda, nadie lo pone en cuestión. Sin embargo, el hecho de Dios sí que se pone. Pero fíjense ustedes, y permítanme que, como ya han hablado ustedes del otro, yo termine centrándome en esta pregunta, en esto simplemente. Fíjense ustedes, cualquier ser humano tiene capacidad de amar. La ciudad más bonita es en la que me siento amado. La ciudad más fea, aunque sea preciosa, es la que no siento ningún tipo de amor. Si realmente quien me ha creado no tiene amor, ¿cómo lo puedo tener yo? ¿Los protones y los electrones tienen amor? No, no han podido dar la vida al ser humano. Sentido de la estética, valoración de la belleza, sentido de unidad de las cosas, proporción, medida, mesura, ¿lo tienen los protones y los electrones? No, no han podido dar el origen del hombre. Más aún todavía, concepto de razón diferenciado desde inteligencia. Inteligencia, inteligire, captar. Razón, aprehensión de la realidad en su conexión. ¿Los protones y electrones tienen capacidad de la una o de la otra? No. Ni de inteligencia, que también tienen los animales en medida, no como el hombre, ni de razón, aprender la realidad e interconectarla. ¿Han podido darla al hombre? No. Si realmente nosotros poco a poco no vamos trabajando esta nueva metafísica para comprensión de una pedagogía para el siglo XXI, difícilmente podemos pedir respetos después a nada de lo que es incomprensible. Porque la cultura posmoderna está diciendo no solo que Dios no existe, ni lo toco ni lo veo, está diciendo que hablar de Dios es como hablar de cartomancia. Por cierto, nadie la niega. Todas las noches ponen ustedes la televisión y ven a 80 personas echando las cartas y nadie dice nada, nadie hace ninguna proposición de ley ni de no de ley para decir que se engaña o no se engaña a la persona, o que se le saca dinero sin ningún sentido. Sin embargo, pues bueno, ha tenido que haber una sentencia Lauxi en el Tribunal Europeo donde ha dicho que el símbolo de la cruz es muchísimo más que un ente más, sino que es un hecho que forma parte de la cultura, de la situación de nuestra Europa, que forma parte de todas las confesiones que nos encontramos aquí. Formamos parte de la humanización de la cultura y de la sociedad. Estamos diciendo con el científico Plan Alfa que el orden establecido mundial de todos los planetas, de todo el universo, solo puede ser establecido desde un orden exterior y por ente trascendente. Por ello, queridos hermanos de las distintas confesiones, creo que más que nunca tenemos que estar unidos en la confesión del único Dios, unidos en el amor a Él, unidos a descubrir que el hombre sin Dios solo espera la muerte y que si el concepto cultural queda atrapado, queda abolido o queda mancillado, el hombre de nuestro tiempo no esperará la vida perdurable, se quedará tan solo en una vida
finita en una vida limitada. Y por tanto, como decía Ruiz de la Peña, el hombre es dependiente, o depende de Dios y es libre con las personas y las cosas, o si depende de las personas y las cosas, es esclavo de todo. Muchas gracias. Una segunda es si en su opinión hay un crecimiento de las fobias y ataques contra los sentimientos religiosos desde la libertad de expresión, tanto cristianofobia, islamofobia, antisemitismo, etcétera. Y en esta cuestión, pues, ¿cómo afectan los actuales medios de comunicación, el Internet, las redes sociales, etcétera? Bueno, yo haría dos reflexiones al respecto. Una reflexión sobre los medios que tenemos ahora son enormemente, como no, múltiples. Entonces están también magnificando todo el fenómeno también de las fobias. Segundo, y que es muy importante, la mayoría de las fobias que tenemos es transportada, es decir, contagiada de fuera. Y la reacción a través del Internet, a través de los medios de comunicación en general, también nos lo traslada acá, a España. No puedo decir, por ejemplo, que España es un país islamófobo. No. Pero sí hay ahora episodios muy importantes de islamofobia y tenemos que luchar para que no se arraigue en nuestra sociedad. Más concepto todavía en una reflexión es lo que estamos viendo y a mí me extraña mucho que cuando pasa algo con afectado los musulmanes fuera, aquí la reacción es mucho más en España que el país de origen donde pasaba esto. Por ejemplo, cuando pasa algo, por ejemplo, en Dinamarca, aquí reaccionamos, y especialmente los medios de comunicación, mucho más. Y trasladan toda la enorme información, la pasan aquí como si fuese nuestra. Yo creo que hace falta analizar este concepto y máxime cuando se trata de un fenómeno ahora globalizado. Todo lo que tenemos ahora en nuestra vida, ya no hay una raza única, no hay una religión única, no hay una cultura única. Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar para fundamentar todo esto en un concepto que es el respeto mutuo. Si no hay respeto, y esto emana también de los valores, si perdemos los valores, no hay respeto, por lo tanto, hay fobias para todos los gustos. Retomando primero lo que decía el representante de la Iglesia Católica, es cierto, parece que Dios no está de moda. Y de ahí que la religión suscita la controversia que suscita. No obstante, también hay que recordar que vivimos, y de acuerdo con el marco legal que nos hemos dado los españoles, en un estado aconfesional. Y por tanto, lo de la religión es un tema que normalmente se circunscribe al ámbito familiar o personal. Nosotros los judíos, desde luego, nunca hemos sido partidarios del proselitismo y nunca hemos sido partidarios de imponer la religión a nadie. De hecho, entre los judíos es solo un pequeño porcentaje se define como religioso. La mayoría de los judíos consideran el judaísmo como un modo de vida, pero normalmente los judíos están perfectamente integrados en una sociedad confesional allí donde estén. Tengo que decir también que mismo en una sociedad religiosa como es la musulmana, nosotros, y es el caso de mi familia, es mi caso, nosotros hemos crecido sin ningún problema. Yo hablo desde luego de Marruecos, pero lo puedo decir por judíos de Siria o lo puedo decir por los judíos de Egipto. Nosotros nunca hemos tenido problemas. Lo que vemos ahora, francamente, nos sobrepasa, no lo entendemos. Es decir, contestando a la pregunta, francamente,
Estamos muy sorprendidos de esos sentimientos, de ese fanatismo, venga de un lado o venga de otro. Y se está produciendo un extremadamente sensible, extremadamente peligroso en el seno de la sociedad, pero yo diría a nivel mundial, pero fundamentalmente en los países árabes y en Europa. Desgraciadamente, cuando se impone el fanatismo, es que esto trae muchas consecuencias muy negativas para lo que es la convivencia. Abogaba Riay Tattari por la convivencia. Es una base fundamental para cualquier sociedad democrática con valores y que quiera tener futuro, que esté presente primero el concepto de Dios. Es importante que se respete, no que se imponga. Es importante que la educación que se da en casa, no solo en la escuela o en las universidades, en casa, en primer lugar en casa, alrededor de la mesa, transmita valores y no se niegue a Dios. También es fundamental que desde los púlpitos y cada uno desde su religión transmitamos los valores de la convivencia y del derecho a la diferencia. El que haya aquí un musulmán, un evangélico o un católico no debe ser óbice para que yo me pueda sentar con ellos y convivir con él, cada uno respetando lo que es decir, ¿quién no respeta al otro? ¿Quién otro? Aquel que se sienta amenazado, aquel que no está seguro de su identidad. ¿Quién soy yo para imponer mis valores o mi religión a otro? ¿Quién soy yo? ¿O quién soy yo para negar el ejercicio del derecho a la diferencia a una minoría? ¿Por qué? Esto es lo que ocurre normalmente en una sociedad donde se agrede a una minoría, donde no se respeta el derecho a la diferencia. Estamos en un lado confesional, la ley reconoce el derecho a la diferencia de las minorías religiosas. Y por ahí hemos de empezar. Es un tema de educación en esos valores. Aquel que quiera negar a Dios, que lo niegue, si estamos habituados. No sé si en la introducción se hacía referencia al relativismo. El relativismo todo lo pone en duda. Allá ellos, yo no soy quien para imponer mi religión, ni tan siquiera el concepto de Dios a nadie. Y de hecho, lo repito, pero igual que se da entre los musulmanes y entre los cristianos, cada uno vive su religión a su manera, y a mí eso me parece perfectamente compatible. Lo importante es que esos valores que defendemos, todas estas minorías que estamos sentados de este lado de la mesa, esos valores predominen y sean aquellos a los que puedan traer los hijos para hacer una sociedad mejor, donde sea diversa y donde se respete a los demás y fundamentalmente a aquellas minorías. Eso es lo que da realmente carácter a una sociedad democrática y culta. Muchas gracias. Bueno, es un tema muy amplio que uno no sabe por dónde cogerlo. El tema de habría mucho para decir, no porque no haya algo que decir. El tema de los sentimientos y la homofobia, el antisemitismo, los antis en materia de religión. Yo no sé si son, es verdad, todo el pensamiento relativista, el desarrollo de la sociedad secular. Nosotros vamos a celebrar, Dios mediante, el próximo año 500 años de la Reforma Protestante. Estamos preparándonos para conmemorar ese evento en el cual están las raíces culturales y teológicas de nuestra fe evangélica, que se ha ido evolucionando en el tiempo y, por ejemplo, uno de los valores que desde una muy temprana edad de la Reforma se ha sostenido es la separación Iglesia-Estado, especialmente los grupos posteriores a la primera Reforma, como fueron los grupos anabaptistas, menonitas,
y otros grupos que continuaron esa línea de evolución, de desarrollo del protestantismo evangélico, han marcado una separación clara entre lo que es la religión con el Estado, y es un valor que se defiende. Eso nos hace sentirnos cómodos en sociedades donde, pues, como es España ahora, una sociedad democrática y libre, donde la libertad religiosa está garantizada. En los Estados Unidos llevan 200 años desde su fundación, por ejemplo, con ese principio, y ya está interiorizado en la gente. Aquí falta que se interiorice. O sea, yo creo que hay cosas que están todavía dentro de lo que es esa estructura cultural, mental, que están detrás de muchos de la crispación que hay ahora, que yo no sé si es un problema más de la sociedad secular contra Dios, porque yo veo muy pocos ateos, la verdad, de discurso más que de práctica, ¿no? Sí agnósticos y sí anticlericales, muchos anticlericales, ¿no? O anti-islam o anti-religiosas, instituciones religiosas. Eso sí veo más, ahí veo la crispación. Y creo que menciono esto porque me parece que es importante situar dónde está el problema. Yo creo que la gente que critica a las confesiones o incluso las insulta, cosa que por supuesto no apruebo, no podemos aprobar, no está insultando necesariamente a Dios, sino a la confesión, lo que representa esa institución religiosa. Y aquí en España, pues el debate o la crispación se sitúa pues en dos campos fundamentalmente, donde las minorías estamos en el medio, ¿no? El choque más importante está habiendo que ver con la historia de España, todo lo que ha pasado aquí, entre esas dos Españas, ¿no? Una más cercana a la tradición y a la religión, y otra más contraria. Nosotros, las minorías religiosas, estamos un poco al margen, aunque hemos sido víctimas también de ese choque, ¿no? Y lo seguimos siendo. En el panel anterior, la mesa anterior, se hablaba de la instrumentalización mediática de las minorías en ese debate, en esa puja. A lo que yo contesté que nosotros lo tenemos claro y nos resistimos a entrar en eso, ¿no? A dejarnos instrumentalizar. Pero eso existe. Entonces, creo que sería importante, por un lado, analizar ¿dónde está el conflicto realmente? Si es verdad que hay un conflicto con Dios, existe el choque de civilización, en la Edad Media ya en adelante, ¿no? Se produjo ahí un choque muy fuerte entre el Renacimiento y todo. Bueno, no voy a hacer historia ahora porque aquí todos conocéis esa historia. Eso viene de muy lejos hasta nuestros días. Y el desarrollo de una sociedad cada vez más democrática, donde la religión se le pide que se sitúe como un actor más dentro del sistema democrático, con sus reconocimientos y tal, que a nosotros, a las minorías, pues creo que no tenemos mucho problema en eso. Lo acaba de comentar Isaac Querub, ha sido nuestro lugar siempre, ¿no? Pero quizá hay un problema más con la Iglesia mayoritaria, la Iglesia católica, que lo entendemos, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que hacer autocrítica un poco. O sea, cuando pensamos en la crispación, tenemos que situarnos en algún sitio. Podemos ser participantes de esa crispación. Por ejemplo, me pregunto cómo reaccionamos ante las ofensas, o ante las mentiras, o ante las toda esa agresión, ese acoso de los medios. ¿Cómo reaccionamos las confesiones religiosas? ¿Cómo tratamos las unas con las otras qué decimos los unos de los otros dentro de nuestro ámbito, ¿no? Creo que ahí también hemos avanzado muchísimo. Tenemos relaciones muy buenas, cada vez mejores entre las confesiones religiosas, ya desde hace muchos años. No lo descubro yo esto, ni mucho menos. Pero eso hay que seguir trabajándolo, me parece, porque aún dentro de nuestro ámbito se producen a veces ofensas a creyentes de otras confesiones. Yo estoy en una posición como responsable del medio de comunicación de la institución protestante, donde tengo que estar
haciendo pedagogía muchas veces hacia nuestro propio ámbito, ¿no? Y creo que eso es importante. Creo que la autocrítica, ir a nuestras raíces, ¿no? Yo como cristiano evangélico tengo que estar permanentemente haciéndome la pregunta que ¿cómo reaccionaría Jesús, ¿no? Frente a las ofensas, los insultos? Y me vienen las palabras de Jesús cuando ahí en el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros, ¿no? Esa es la parte, a mí como cristiano evangélico, que yo tengo que, a donde tengo que ir a hacer autocrítica. ¿Cómo reacciono? Porque a veces también incurrimos nosotros, si no en el insulto, pues en una forma que no se corresponde con lo que realmente creemos, ¿no? Entonces creo que debemos también examinar qué parte estamos haciendo nosotros en ese juego de espiral, que al final termina, el peligro que tiene esto, y perdóname que me he extendido, pero el peligro más importante que tiene esto es que eso no se queda ahí. Como sabéis, la espiral de violencia, que en algunos países estamos viendo ya en forma de conflictos armados o en agresiones violentas, o en terrorismo inclusive, empieza siendo agresiones de palabras, ¿no? Y esa es la importancia que tiene el discurso del odio, que termina pasando inexorablemente, creo que la historia lo confirma, si no se corta ese círculo, esa espiral, a largo plazo convirtiéndose en acciones violentas. Y creo que esa es la importancia que tiene. Y decir solamente que, como mencioné el Evangelio, es verdad que nos movemos en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión espiritual, que es lo que me concierne a mí como creyente, y la otra dimensión, que es mi ciudadanía temporal, que el apóstol San Pablo la tenía muy clara cuando allí en Filipos le encarcelaron y le sometieron a unos cuantos azotes, no nada, cantó himnos al Señor dando gracias por ser partícipe de los mismos sufrimientos que Cristo, pero nada más cruzar el patio de la cárcel y salir, cuando no le encontraron causa ninguna para encerrarle, exigió sus derechos, que vinieran los tribunos a darle explicaciones de por qué, como siendo ciudadano romano, él había sido maltratado y humillado y habían sido violados sus derechos. Entonces, vivimos en esa doble dimensión. Como creyentes, decir lo mismo que decía el Señor. Bueno, pues, si me están criticando mintiendo, pues no tengo más que decir, me están haciendo lo mismo que hicieron con mi Señor, ¿no? Pero como ciudadano de este mundo, tengo que velar también por los derechos de todos, para que este mundo en el que vivimos sea un mundo donde la paz y la convivencia sea posible, ¿no? Bueno, vamos a ver si vamos adentrándonos con estos hermanos nuestros en esta mesa que supone un gran avance de encuentro, de construcción, un avance de ese deseo que tenemos todos de cultura del encuentro desde las mismas religiones. Somos monoteístas los que estamos en esta mesa. Yo no veo aquí, todos tenemos un único Dios, y desde la experiencia de la identidad de nuestras religiones y confesiones, yo veo con toda claridad que nosotros, las fobias, los miedos de los que se hablaban aquí hace un momento, pues nuestro destino ante ello es mimarlos, tratarlos, ayudarlos a transformar todo lo que es fobia, que es malo, en una novedad que es el amor, y que nosotros tenemos muy claro que responder al mal con mal e insulto por insulto no solamente no construye al otro, sino que nos deconstruye a nosotros. Y por tanto, este está nuestro gran fundamento desde aquí. Lo que sí que nos da más que miedo, respeto, mucho respeto, es el relativismo. El relativismo nos da mucho respeto, incluso miedo, porque sabemos que existe la desorientación, sabemos que existe la mentira, sabemos que hay gente denunciada por barbaridades, y entonces
si existe la orientación y la mentira y no existe la verdad, el relativismo dice que no existe la verdad, ¿dónde estamos? Si no existe la verdad, como dice el relativismo, ¿qué hacen las universidades? ¿Qué hacen los colegios? ¿En qué enseñan? ¿En la verdad? Es decir, es un problema muy serio. El relativismo incapacita a las sociedades para avanzar, las incapacita a las sociedades para ver un norte. Fíjense ustedes que hay una diferenciación muy bonita entre... Es que esto no sé si es que algo está encendido, pero vamos a ver. Hay una diferenciación muy hermosa entre vagabundo y peregrino. Creo que está usted encendido. Quería seguir hablando y no lo ha parado. Es decir, yo creo que hay una diferenciación muy hermosa entre vagabundo y peregrino. El vagabundo da vueltas sobre sí mismo y el peregrino tiene referencias, sabe dónde va. Hay peregrinos a muchos sitios con referencias. Nosotros no podemos quedarnos siendo vagabundos. El vagabundo es alguien que produce pues mucha tristeza porque le falta realmente la animosidad de seguir avanzando en la esperanza. Por ello, yo os digo a todos los que estamos aquí de distintas religiones y confesiones, somos monoteístas, que nosotros no podemos avanzar en el relativismo. Tenemos que condenar el relativismo. Es algo muy serio. Si el relativismo existe, no existe Dios, porque Dios es la verdad, que da sentido a toda verdad. Y no se trata de imponer nada, no. Yo cuando antes decía aquí que si no estamos en los conceptos, no estamos en las consecuencias culturales, eso no es imponer nada, eso es, en una sociedad que busca juntar la verdad, también están nosotros, porque si no estamos fuera. Es decir, si realmente un literato está expresando siempre como respuesta las contrarias a la existencia de Dios, los chicos que leen literatura, que por conveniente suelen ser los de más altura intelectual, pues no va a tener esas respuestas en su cabeza. Si realmente nosotros estamos en las consecuencias culturales del SIDA, de la pobreza, y hemos de estarlo porque ahí el Papa Francisco nos está enseñando, ayudando tanto a todos de ver ese signo ante las naciones, de estar al lado de los pobres, pero cuidado, también dónde se realizan los conceptos, porque si no estamos donde se realizan los conceptos no vamos a cambiar las consecuencias culturales. Y el hecho de poder presentar, ofrecerlo, no imponerlo a Dios en la cultura, es la posibilidad de razonarlo, es la posibilidad de que tenga sentido. Fides ratio, fe razón, es necesario. Nosotros no queremos convertir la religión en un sentimiento que pueda parecer que es una cosa subjetivista, que depende de mí hoy, mañana, si me encuentro bien sí, pasado no, como los que creen que el amor es solo un sentimiento, no también inteligencia y voluntad, y no el proyecto de mi vida. No, porque si no, entonces realmente yo no amo. Yo estoy jugando con la otra persona. No, porque si no yo, religión, estoy diciendo que tampoco creo en Dios, que no es una cosa subjetiva, hoy sí, mañana no. Aquí tenemos que ayudarnos también del diálogo entre la fe y la razón. Necesariamente, que además todas las religiones caminan hacia eso también. Es decir, nuestra propuesta al mundo es acercarles a Dios. Tenemos que expresar quién es Dios. Tenemos que ayudar a quién es Dios como concepto y como experiencia. Claro, es verdad. Ustedes me dirán, no, pero aquí, claro, tenemos que ir al árbol y saber que el árbol tiene hoja perenne y caduca, pero también tenemos que coger la sombra y el fruto del árbol. Tenemos que hablar de Dios como concepto, para que lo que no se conoce no se puede amar, pero también tenemos que tener experiencia de vida interior de Dios. Las dos dimensiones son fundamentales para este necesario camino que estamos hablando hoy. Miedo a la ideología de género. La ideología de género está diciendo que el ser humano hoy puede ser hombre, mañana puede ser mujer, pasado puede ser otra vez hombre. Es decir, la ideología de género está diciendo que el relativismo es tal que el ser humano, pues antes que ser sexual no es sexuado y por tanto no hay por qué hombre y mujer, sino que es un constructo permanente social. Hombre, es que cuando las personas entran ahí, si no tienen realmente una objetivación de las cosas, difícilmente pueden caminar en la verdad y pueden vivir desajustados de esa verdad. Miedo, si es que lo hay, al consumismo. Oiga, es muy duro esta sociedad tan consumista, con millones de mensajes donde el ser humano no tiene a veces capacidad de discernimiento, se queda, pues eso, en la capacidad de inteligencia, inteligir y de captar, si llega a captar tanto, pero luego no de conocimiento, no de razón, no de aprender la realidad e interconectarla, y difícilmente voy a poder tener un juicio crítico. Los hombres y mujeres de fe somos hombres y mujeres que buscamos el bien de nuestros hermanos, que buscamos sin imponer nunca la fe, la proposición de una vida nueva, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, que experimenten su vida interior, que tengan una vida interior que pueda promover un estilo donde se pueda al mal responderle con el bien, un estilo donde los más desheredados del mundo puedan tener rostro humano, porque para un hombre un Dios como principio vital no puede existir
la desestructuración de la pobreza, y tenemos que ser primeros en eso, juntamente, sin perder la dimensión de lo trascendente, sin perder la vida perdurable, sin perder esa dimensión. Pero evidentemente cualquier hombre y mujer de Dios de esta mesa de la que estamos nosotros y de otras mesas que podría haber, para nosotros es fundamental ello. Y también quería comentar muy rápidamente algo que hemos visto aquí. La Universidad Católica de la Universidad de Valencia, socioeconómico, político, ha dicho hace muy poco, ha hecho un estudio de la libertad religiosa, ha dicho, la libertad religiosa es un derecho de todas las confesiones. Esto lo dice la Iglesia Católica. No es un privilegio de la Iglesia Católica, aunque se cite en nuestra Constitución. En España, la Iglesia Católica, por haber sido configuradora durante muchísimos siglos de la nación, pero todo el mundo tiene... Es más, es verdad que nuestra nación es aconfesional, pero es colaboracionista con el bien. También hecho con toda claridad. El artículo 17 de la Constitución afirma que se garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más límite en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido con la ley. Hombre, se hace con el fútbol, que me parece muy bien, porque no lo van a hacer con las religiones que llevan siglos creando universidad, creando escuelas, creando tal, con límites y con pecados personales todos, porque somos humanos, con arrepentimiento, incluso con algunas religiones minoritarias que hemos podido en momentos determinados, pero nosotros somos monoteístas. Nosotros creemos que Dios nuestro Señor es lo más grande. No podemos dejar a este mundo sin esa posibilidad porque se aborte de la cultura y porque el relativismo, la ideología de género y el consumismo nos dejen sin capacidad crítica, porque un creyente es alguien muy racional. Somos transracionales, más allá de la razón está Dios, pero con la razón, no irracionales, transracionales. No podemos dejar a este mundo sin la esperanza de la fe, al menos con la posibilidad, siempre proponiendo, nunca imponiendo. Pero la noche de la intemperie fría, del invierno crudo, del hombre que solo espera la muerte, es muy dura, queridos amigos, es muy dura. Muchas gracias. Vamos a ver alguna otra cuestión. Estamos hablando de la libertad de expresión para hablar de la religión, de las confesiones, de los sentimientos religiosos. Pero, ¿qué sucede en el caso contrario? Cuando quien ejerce la libertad de expresión son las confesiones. ¿Tienen las confesiones libertad de expresión? O dicho de otra manera, ¿tienen la misma libertad de expresión que el resto de las personas jurídicas? Es difícil la pregunta. Bueno, yo creo que tienen la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de autocrítica de la propia religión. Cuando una religión sale a algún exceso, por ejemplo, de la libertad religiosa y decir, mira, yo soy el ente, quiero imponer todo esto, los responsables de la fe determinada tienen que expresarse y decir, condenar, apoyar o no. Pero quedar siempre en silencio yo creo que no puede ser. Pero no se trata de la religión, se trata de los medios también de comunicación. Yo siempre cito a los medios de comunicación cuando mal usan términos religiosos de una religión determinada. Cojamos un ejemplo, el Islam, por ejemplo. Cuando dicen terrorismo islamista o el yihadismo terrorista, algo parecido en todos los medios, todos los días, yo creo que están haciendo una herida profunda en todo ser musulmán, porque el yihad es un término muy bien valorado por los musulmanes. Ahora te dicen, mira, hasta incluso el islamista, cuando yo estaba hablando con un veterano juez, dice, no, es que esa es la definición que viene en el diccionario de la Real Academia. Digo, mira, a mí me extraña, porque yo lo he leído hace unos años. Resulta que esto es un añadido del término. Islamista es prácticamente terrorista islámico. Entonces yo creo que tenemos que luchar no nada más de la parte religiosa,
la que nos afecta y condenar cualquier exceso bajo la tutela de una usurpación determinada de términos. Me dirían, pero ellos invocan estos términos, te dicen tal. Digo, mira, también ETA también invocaba también el País Vasco y los vascos, pero nadie reconoció a la banda terrorista ETA su pertenencia o su hegemonía sobre el pueblo vasco. Yo creo que tenemos que diferenciar perfectamente. El terrorismo no tiene ninguna sigla, es terrorismo, y cualquier religión que procede de algunos de ellos, algunos locos, por ejemplo, usando términos religiosos, hace falta condenarlos. Si hace falta todos los días, yo creo que hace falta hacerlo y diferenciar perfectamente el sentimiento religioso. ¿Cómo puede ser, por favor, cómo puede ser una religión que se llama Islam, es decir, paz, crea violencia y favorece la matanza de seres humanos, sean del signo que sea? Yo creo que también tenemos que pensar un poco más profundo, que esto es un negocio mundial que está implicando también a los musulmanes en ese sentido, y al mismo tiempo es un juego militar estratégico a favor de siempre la lucha humana que la conocemos todos nosotros, pero no tiene nada que ver con la esencia religiosa que nos une a todos con Dios el Todopoderoso. Gracias. En primer lugar, decir que suscribo las palabras que decía el padre Sánchez. Desde luego, tenemos cada uno desde su propia identidad y desde su púlpito el derecho y casi la obligación en este mundo relativista que se impone proponer esa otra dimensión del hombre que es la espiritual. Por supuesto que tenemos ese derecho y esa responsabilidad. Es importante esa responsabilidad. De hecho, en hebreo responsabilidad se dice aharayut, y la raíz etimológica de aharayut es ajer, que significa el otro, que significa el prójimo. Es decir, tenemos esa obligación de pensar siempre en esa otra vertiente del individuo que convive en sociedad. Intentando responder a la pregunta del moderador, la libertad de expresión por parte de una minoría siempre ha sido más difícil que el derecho a esa libertad de expresión por parte de una mayoría, ciertamente. No obstante, hemos de decir que en España se ha hecho y se ha progresado mucho. El marco constitucional los ha propiciado ese derecho, y creo que hoy en España, desde luego, los judíos hemos podido expresarnos como no hemos podido hacerlo nunca antes. Y creo que estamos al mismo nivel que cualquier otra democracia occidental, y por lo cual, como españoles, desde luego nos sentimos muy orgullosos. Dicho esto, no tenemos el mismo acceso a los medios de comunicación que tienen otras religiones o como la mayoritaria católica. Eso es así, y de alguna manera lo decía el representante de la religión musulmana. Con respecto al ejercicio de esa libertad de expresión y a la agresión que puede recibir ese ejercicio de libertad de expresión, bueno, yo creo que lo conocemos todos, sabemos todos. Esta semana también ha sido una semana controvertida con la visita del presidente Obama, y siempre que se puede da la impresión que hay grupos extremistas que agreden o que aprovechan de las circunstancias para agredir a un colectivo religioso minoritario, ya sea mediante tiras cómicas, ya sea mediante declaraciones. Yo creo que lo importante, insisto muchísimo, lo importante es la educación y la responsabilidad. A sabiendas, como decía antes el padre Sánchez, a sabiendas de que somos nosotros minoría religiosa o grupos religiosos monoteístas y que creemos y que queremos defender esa otra dimensión del hombre, puesto que nos enriquece y además nos hace
tener fe en el futuro y en el futuro de la humanidad, yo creo que tenemos la obligación de seguir defendiendo, luchando por esos derechos, en base a unos valores, y insisto, tendremos maneras de interpretar, tendremos liturgias diferentes, tendremos maneras de interpretar algunos valores de manera diferente, pero fundamental estoy seguro que hay una intersección entre todos esos valores que pueden hacer y que deben hacer que en un país democrático como España los grupos religiosos, las religiones, sobre todo las religiones monoteístas y de notorio arraigo, se entiendan y puedan defender los valores en los que creemos, que estamos convencidos de que son mejores para ser una sociedad mejor. Gracias. Yo antes insistí en la autocrítica porque creo que por donde hay que empezar, pero creo que es importante, como se ha dicho también, que cada uno desde nuestra fe religiosa pues podamos contribuir a la construcción de una sociedad más tolerante, más inclusiva, más abierta, donde los hechos, los roces entre la libertad de expresión, estos dos derechos fundamentales de los que estamos hablando, entre la libertad de expresión y la libertad de religión, sean cada vez más anecdóticos y menos frecuentes por sí mismos. Creo que el hecho de que estén protegidos, pero me parece que el ideal no es que cada vez que haya una agresión o una ofensa tengamos que ir a los tribunales. Debiera ser, ni que estemos con amenazas, debiera ser lo deseable, el ideal, hacia donde debemos avanzar, hacia una sociedad que aísle ese tipo de comportamientos ofensivos, ofensas gratuitas, ataques, la fe religiosa en general y particular de cualquier confesión, o la fe no religiosa. Tampoco creo que desde las religiones debamos ser ofensivos con los ateos, con los que no creen, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando hablamos de los que no creen y de esa sociedad sin valores, lo tenemos que hacer desde el dolor, no desde la condenación, evidentemente, ¿no? Nos duele que una sociedad, pues eche por la borda valores que han sido buenos y su sostenimiento y han tenido mucho que ver con su progreso como civilización, y desde ese dolor tenemos que actuar juntos, las confesiones religiosas y también la sociedad en general y las administraciones, para construir esa sociedad madura, todos a los derechos y también de estos dos derechos que estamos sobre los que estamos reflexionando hoy. Me parece que ese es el camino, o esa es la meta, ¿no? Y cuando tenemos clara la meta podemos intuir o descubrir o construir el camino, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos toda la sociedad, no solo las confesiones, es pues precisamente eso. Lo mencionaba antes cuando me preguntaron. Yo creo que debemos construir una sociedad integradora en la que al final este tipo de cuestiones, roces, sean cada vez más anecdóticos y menos frecuentes, porque la sociedad misma los rechaza. Nosotros siempre tendremos puntos vulnerables, no somos perfectos, tenemos nuestros errores y nuestro pasado, hemos cometido errores, todos, unos más, otros menos, unos más que han afectado más al conjunto de la sociedad, otros que han afectado a menos gente, pero todos hemos cometido errores y tenemos puntos sobre los que se nos puede criticar. Incluso hay quienes nos pueden reprochar eso y insultarnos. Yo creo que el insulto no corresponde en ningún caso, pero hasta lo puedo comprender. Y siempre habrá también activistas. Habrá gente que se dedique a eso, pues a señalar lo malo y a darle la forma de un blanco, una diana para atacar allí. Eso en una sociedad abierta siempre existirá. Tenemos que convivir con ello. Parte de lo que es ser tolerante significa soportar ciertas cuestiones que no nos gustan y que no corresponden dentro de ciertos límites. Otra cosa es que si somos proactivos
tanto entre las confesiones religiosas como el conjunto de la sociedad, en la construcción de un Estado que desde mi punto de vista como protestante y como demócrata, creo que tiene que ser un Estado laico, pero laico inclusivo. Es decir, el Estado aconfesional que tenemos hoy, pero que probablemente la sociedad está exigiendo que vaya un poco más allá, que haya una separación más evidente, más clara de el Estado y las confesiones religiosas. Estamos a años luz de lo que pasa en otros países ya muy avanzados, pero quizá todavía la sociedad demanda más. Yo creo que hay ejemplos, buenos ejemplos, de que puede haber separación y laicidad, pero no en los términos en que se está planteando desde sectores anticlericales o antirreligiosos. Laicidad positiva, laicidad inclusiva, laicidad donde Estado y confesiones religiosas cooperen por el bien común. Creo que ese debe ser el ideal. Bien, pues vamos a ver si empezamos un poco, que estamos todos tan hermanados aquí que no le damos vidilla a esto. Vamos a ver si decimos alguna cosa más, un poco de... A mí me caen también estos señores que yo digo, esto es un poco de muermor, hay que darle un poquito, estamos aquí muy oficiales. Miren, yo estoy en parte de acuerdo con lo que usted ha dicho, solo en parte, ¿no? Y en parte es casi todo lo que ha dicho, pero hay una pequeñita parte que no, y voy a decir por qué. La confesionalidad del Estado no tiene que llevar a una confesionalidad agnóstica del Estado. Porque si no, entonces, lo que estamos haciendo es que, a base de que en todo no hay símbolos, no hay esto, no hay otro, etc., lo que es una confesionalidad agnóstica del propio Estado. Claro, pero la naturalidad siempre acaba amparando situaciones determinadas también. Me voy a explicar, por ejemplo. Mire, estamos en un momento determinado, bueno, una vez que en España llega la democracia, cuando no llegó la democracia había otras cosas, ¿no? Hay países en el mundo en el que algunos de ustedes también están en esas religiones o no, que no permiten una cosa o permiten otra. Yo hablo de aquí y del momento actual en el que estamos nosotros. Si no entramos en la herejía presentista, que es juzgar otras épocas desde la nuestra, y hay que ver en cada momento la concepción de esa época concreta, ¿no? Aquí se ha dado el caso, pero común, de tener en un hospital concreto y determinado, decir, vamos a hacer un consejo ético. No, pero que no haya católicos en el consejo ético. Oiga, que es doctor en ética ese señor, doctor en... pero es católico, entonces podría... Vamos a ver. Cuidado con la confesionalidad del Estado, que efectivamente lo tiene que ser, pero no una confesionalidad agnóstica, porque hemos de recoger que contribuimos al bien común. El Estado colabora con los equipos del Valencia, del Barcelona y del Madrid en el bien común y tiene apoyos en la Comunidad Valenciana por llevar las camisetas, llevan dinero para apoyar y tal. Oiga, ¿por qué no va a apoyar a la Iglesia Católica y a todas las confesiones que estén apoyando el bien común? A no ser que no lo apoyaran, lógicamente, y hubiera otros temas que entonces los jueces dictaminaran, pero efectivamente, es decir, los que estamos aquí son gente que apoyan el bien común, y cómo incluso, no solo eso, lo ve positivo, porque están haciendo una serie de dimensiones positivas. Vamos a ver, si usted se coge y se mete en el vídeo que hay sobre la Constitución de Occidente en televisión española, Constitución de Occidente y tal, verá cómo todo el tema de los 72 de la Biblia en Alejandría hicieron posible que todo el tema del judaísmo, el cristianismo, posteriormente después de ahí la Roma de la justicia, y posteriormente después de ahí todo lo que fue, o antes la filosofía griega unida, han construido. ¿Y quién ha negado que ahí todas las religiones que estaban han hecho un gran servicio a la humanidad? Entonces se trata de seguir haciendo ese gran servicio a la humanidad. Lo que no podemos es de ninguna manera decir, vamos a ver, las clases de religión que se quiten, perdone usted, cualquier confesión que pueda dar clase de religión a sus hijos tiene que hacerlo en la escuela. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el diálogo fe-razón, y si separas la religión de la ciencia y de la razón, estás haciendo una esquizofrenia en la persona, que parece que la religión sea una cosa solo de sentimientos y no de inteligencia, y evidentemente entonces estamos machacando la religión a la cartomancia, y eso no lo vamos a consentir. Ninguna de las religiones lo va a consentir, porque todas las religiones creen que lo que están haciendo tiene un sentido racional también, y creen que no es de locos ni puramente de un sentimiento, es mucho más allá que el sentimiento. Entonces, todas estas cosas, yo creo que estamos de acuerdo lógicamente ahí. Dice usted, yo estuve hace poco en Bélgica y me quedé horrorizado. El rey no puede bautizar a su hijo públicamente, perdone, y si fuera protestante también, porque hay otros reyes que lo son en otros sitios en Suecia. Vamos a ver, si es que aquí estamos hablando Suecia, Dinamarca, Reino Unido, confesionales de su religión. Yo no quiero ser confesional, yo voy un paso atrás, yo estoy como usted, quiero ser aconfesional.
pero desde el respeto, lógicamente, a que cada uno pueda expresar en público en la colaboración con el bien común, porque de lo contrario al final van a querer ser tan exquisitos con nosotros, que va a ser todo tan aconfesional, que la cultura que se va a respirar parecerá que algo religioso sea algo de anticuaya, sin sentido, del siglo pasado, y ahí nosotros tenemos el derecho y el deber, como decía esta señora antes, sin imponer, de ofrecer permanentemente, con una estética moderna que te mueres, con pegada juvenil que te mueres. O sea, el Greenpeace católico, que digo yo de broma, ¿no? Es decir, es que al final, si nosotros no somos, Juan Pablo II nos lo decía, los católicos, modernos y santos a la vez, pero modernos también, es decir, modernos en esas dimensiones en las que estamos de acuerdo, ¿no? Por eso le decía que era muy poquito, a lo mejor alguna expresión en la que yo digo, sí, caminemos hacia el futuro. No, caminemos hacia el futuro, pero caminemos hacia el futuro haciendo poder convivir lo laico, pero no laicista. Lo laico sí, pero no laicista es persecutorio. Y hay persecución cuando realmente pones los medios de comunicación al servicio muchísimas veces y los conceptos de lo no religioso, de que lo religioso es algo que ya está fuera. Entonces, nosotros desde las universidades, desde los colegios, desde la vivencia personal, desde toda nuestra historia que tenemos ahí, en la que hemos contribuido, tenemos que buscar la manera, pues eso, de ver cómo, hombre, en estos momentos, mire, le voy a decir una cosa, cualquier confesión dentro de 10 años, si sigue la cosa así, que el positivismo se está imponiendo jurídico, hablar en contra del aborto a favor de la vida puede suponer una condena de prisión, porque se va a considerar un derecho el poder abortar y, por tanto, el que proyecte la posibilidad de la vida va a poder ser condenado por odio a esas personas que tienen ese derecho enseguida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? No salirnos de donde se hacen los conceptos, colaborar también en los conceptos para que a la hora de poder expresar nuestra religión tenga sentido y tenga proyecto cultural. Porque si no, si la cultura es el piso donde nos movemos, si no hay piso, nos hundimos, estamos muertos. Y claro, es verdad que el non prevalebum que Jesucristo dijo a la Iglesia católica y cristiana en este sentido va para el mundo entero. Podemos desaparecer de Occidente y estar en China o en la India, pero ¿por qué no podemos construir parte y formar parte de una comunidad democrática en la que, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces con el mal menor acabamos siempre secularizando la cultura, acabamos siendo, por ejemplo, los católicos a base de mal menor, pues hay muchísimos abortistas también, porque prácticamente eso ha ido quedando ahí, y no se trata de ningún neo, cuidado, yo no soy un hombre, ni la Iglesia Católica, creo, y por supuesto me siento unidísimo al Papa Francisco, que queramos imponer nada, ni una nueva... No, aquí se trata de la libertad de todos, del proyecto de todos, lo he dicho antes, para todas las religiones, además, para todas, y además con un puño de verdad de mostrarnos de una manera muy particular junto a los pobres, En este momento... Yo creo que el Papa esto le está haciendo un servicio a todas las religiones, Francisco, el ser signo en medio de los pobres, los cristianos, los creyentes, es estar diciendo que hay una esperanza para la humanidad, que nosotros no vamos a quitar ni un ápice de estar junto a los que sufren, de estar junto a los que nada tienen, porque lo decía Juan el otro día a un partido político. Juan es un colaborador mío, no voy a decir el nombre del partido, que estaba diciendo, oye, vótame, porque te dice, hombre, si es que ustedes no quieren la religión, y dice, hombre, pues sí que la queremos, y le dice, mire, si algún día usted se queda en la calle, los que le van a ayudar a usted en gran parte van a ser las religiones, los que le van a ayudar a seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien. Si me permite matizar, sí. aclararme, explicarme sobre todo, porque igual no estamos tan en desacuerdo. No, es que solo un poquito, No, pero... No le damos vidilla a esta gente, están ahí todos un poco... Está bien, un poquito de pimienta no viene mal. No, yo creo que una cosa que pasa en este debate, no en esta mesa en este caso, pero lo menciono porque pasa en el debate sobre estos temas en la sociedad, que no nos escuchamos. No digo que sea el caso ¿vale? Pero las palabras, ¿no? Usamos las palabras, por ejemplo, laicidad o laicismo de distintas maneras, ¿no? O la palabra neutral. Cuando yo creo que el Estado debe ser neutral en materia religiosa, neutral, como le pido a un árbitro que arbitra entre el Barça y el Real Madrid, que sea neutral. Que no tenga la camiseta de un color del equipo y que no pite mal, que sea lo más objetivo posible. El Estado, en materia religiosa, tiene que ser neutral, tanto con las confesiones como con los que no creen. Neutral no es neutralizante, no debe ser un agente que neutralice la acción de las confesiones religiosas, al contrario, tiene que ser colaborador. Como colabora, con otros actores de la sociedad,
sean los partidos políticos, sean las empresas, sean... no es sinónimo, es como yo lo entiendo, ¿vale? Neutral... Venía aquí la diferencia venía aquí. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. Bueno, la neutralidad en todo caso es mal interpretada, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener miedo a las palabras ni a lo que encierran las palabras, al concepto. Tenemos que ir al ideal, porque si tenemos miedo de ir hacia lo que es un ideal democrático, bueno, vamos a estar tropezando siempre con este tipo de debates. Y yo creo que lo que la sociedad exige, una sociedad democrática, es pues ir hacia ese ideal democrático, con la prudencia y en el tiempo que se pueda, pero creo que el modelo está claro. Y es verdad que del otro lado, desde el ámbito antirreligioso, pues la neutralidad pues o el laicismo se entiende en otros términos. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Ahí tiene que prevalecer una mayoría social constructiva, abierta, dialogante, madura, que sea capaz de darle forma a esa nueva relación del Estado con las confesiones. Pero creo que ahí es donde es muy importante que una universidad aborde este tipo de temas. No tenemos oportunidad de hablar esto en los medios de comunicación. Nunca nos van a invitar ni siquiera a la televisión pública a hablar de esto. Ojalá, pero creo que es un debate muy necesario. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo quería decir respecto de estas cuestiones que ya el Tribunal Constitucional Español ha diferenciado entre una laicidad abstencionista, estilo francés, que no es la española, y una laicidad positiva, y es una laicidad que tiene en cuenta la libertad religiosa, la promueve y tiene relaciones de cooperación con las confesiones. Bueno, yo no soy aquí ponente. Tenemos algunos minutos. ¿Alguno desearía hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los ponentes? Una, dos, tres, cuatro, mala cosa. Bueno, a ver si Bueno, yo quería decir solamente dos matices. Uno de ellos, no, en general a todos. Quiero eso, poner dos matices. Uno de ellos, como periodista, apuntar una cosa que parece que es obvia, pero se olvida muchas veces. Los periódicos son empresas, ¿vale? Vale, eso tenerlo muy presente primero, porque necesitan dinero para vivir. Y segundo, son grupos empresariales que tienen una tendencia y una orientación según lo que hay detrás. Vale. Bien. Después una segunda cosa que también se olvida y es obvio, es que estamos ante una persecución y exterminio, bueno, es decir, y matanza de gente religiosa. Cuidado. Eso es, en el mundo. Entonces resulta, no, aquí todavía no, pero vamos, en el mundo sí, sí, un matiz, bueno. Y entonces resulta que vemos entonces que la religión está acosada, está perseguida, molesta, yo diría molesta. ¿Por qué molesta? ¿A quién molesta? Molesta a grandes trus, a los trus de armamento, a los trus del petróleo, a los trus de tal. Eso dicho así parece una animalada, pero después lo vas pensando y dices, pues es verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué molesta? Porque la religión tiende a estar con la gente de abajo, con la gente humilde, y tiende a reflejar los problemas que tiene la gente humilde. En plan de barrios hablábamos hace poco de que se reflejaba pues la pobreza que hay en los barrios, la miseria, la gente que no tiene empleo, tal, pues eso. Bueno, pues eso molesta, y a nivel mundial, pues imagínate, te montan el Estado Islámico, que ni es Estado ni es islámico, y es para cuestionar al competidor del negocio, que es Rusia. Cuando Israel, de alguna manera, pues dice, hombre, yo comprendo a Putin y comprendo a Rusia, y oye, pues al Assad, tal y cual, ¿cómo le montan la intifada en Israel de los cuchillos largos? Dice, no, hombre, eso fue una casualidad. Pues yo de casualidades no creo nada. Casi un aviso a navegantes para decirles, oiga, no se meneen, porque, vamos a ver, aquí jugamos tal. Bueno, el Estado Islámico sigue adelante y aparecerá por Rusia en la trastienda de Rusia, en fin, no sé. Y ahora ya no parece que sean más buenos, no hacen lo mismo.
pero no salen. Bueno, entonces eso, la religión acosada, en general la religión, y después pues ese matiz a los medios de información, que son grandes empresas, son tal y bueno, oye, me callo ya que si no. Gracias. Voy a concretar, voy a ser muy escueto en la pregunta. Dos conceptos. Uno, bueno, los interlocutores sabrán a quién van dirigidos, pero bueno, el primero para Riay Tatari y el segundo para Isaac Kerub, y después una pequeña parte para los dos representantes. Los voy a poner juntos de las comunidades cristianas. Me gustaría saber, hay algunas corrientes del Islam que se atribuyen o consideran la yihad como uno de los 5 pilares. De hecho, hablan de un 6º pilar. Me gustaría saber su opinión al respecto y de esas corrientes del Islam que consideran la yihad como el medio para alcanzar uno de los pilares del Islam, que es al-Jalifa, el califato. Esto por un lado. Para Isaac Kerub, que es para usted y para la comunidad judía sefarad. Una expresión que aparece en 2 ocasiones en la Escritura, creo recordar que son en los libros de los profetas Abdías y Jonás. Me gustaría saber qué es para los representantes de la comunidad cristiana, cómo encajarían la actitud dentro de la libertad de expresión, la actitud de San Pablo, de Pablo de Tarso, su actitud apologética en estos tiempos. ¿Cómo podríamos imitar a San Pablo en nuestra libertad de expresión? Los 5 pilares del Islam son 5 pilares. El yihad, no la yihad. El yihad es un sistema de superarse personalmente y colectivamente para cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, todo lo que está usando algunos, yo creo que manipulados incluso, de otras potencias, es para fines totalmente como acabo de decir, políticos, militares, incluso también estratégicos y económicos. Esto lo sabemos todos, pero cada uno no se atreve porque, como acaba de decir nuestro compañero, que todas las empresas se juntan cubriendo unas a otras, ¿sabe? Por lo tanto, yo creo que a lo largo de la historia lo han defendido como extremo del yihad para autodefensa, de defenderse. Y yo creo que esto lo mantiene también el derecho internacional de defenderte ante una agresión. Esto es el concepto correcto del yihad en el Islam. Sefarades expulsaron. Por Sefarad suspiramos durante muchos siglos, y Sefarad es nuestra casa, es mi casa, es la de los judíos sefardíes, ¿no? Es España. ¿Qué más puedo decir? Ha habido matemáticos, filósofos, escritores, poetas, matemáticos, médicos. No se concibe el judaísmo ni la riqueza que ha aportado el judaísmo a la humanidad sin Sefarad. Sefarad es grande. Un aplauso, ¿no? Para poder actuar como San Pablo habría que pensar y ser como San Pablo, lo primero, ¿no? Qué duda cabe que fue un hombre muy singular, un hombre transcultural que tenía esa capacidad de atravesar culturas muy diferentes, judío y a la vez griego, romano también, y supo manejar perfectamente eso para subordinar todas las diferencias y los muros. Fue un derribador de muros, San Pablo. Derribar todos los muros por la causa del Evangelio, por la reconciliación entre Dios y los hombres. Creo que ahí tenemos un ejemplo muy grande, quizá el más práctico, porque Jesús en el Evangelio nos enuncia los grandes
principios y nos hace una obra única, pero San Pablo nos acerca a lo que nosotros podemos hacer en cuanto a esa misión apostólica a la que tú hacías referencia, ¿no? Y creo que él puso por encima de todo pues llevar a todos los hombres a reconciliarse con Dios, ¿no? Por encima de diferencias ideológicas, políticas y de todo tipo. Y en lo personal, pues él tenía como única meta ser como Jesús, ¿no? Pero me da la impresión de que San Pablo era una persona que confundía mucho a la gente. De hecho, en sus cartas refleja que la gente le confundía, porque parece que cuando escribía era muy audaz, en el trato personal era muy de perfil bajo, y eso confundía bastante a la gente, ¿no? Pero era sin duda un hombre, bueno, hay una frase que describe su actitud hacia los no creyentes, ¿no? Os rogamos como embajadores de Cristo, como peregrinos aquí en este mundo, que os reconciliéis con Dios, ¿no? Nada más lejos de una imposición, nada más lejos de un mensaje desde pues un lugar de poder, ¿no? Bien, pues tu pregunta me viene muy bien, porque yo creo que San Pablo hoy sería el Papa Francisco. Y creo que la actitud para hacer esa evangelización de la que tú hablas, ese encuentro con la cultura, es lo que él hace: anuncio de la verdad, denuncia de la injusticia y ser signo en medio de los pobres. Creo que el Papa ha dicho: no me van a hacer la agenda, no se van a dedicar a criticarme lo que tradicionalmente le han criticado a los papas. Voy a hablar de la ecología, voy a hablar de la alegría, voy a hablar del amor, y voy a aparcar temas que la Iglesia sigue pensando igual en ellos, con la evolución propia de la pedagogía del siglo XXI. Pero creo que el anuncio de la verdad de Francisco, creo que la denuncia de la injusticia que está haciendo, yo me sentí tan contento, de verdad, se me saltan las lágrimas de ver a Francisco en aquella isla con todos los inmigrantes, colocar a la Iglesia y al cristianismo y a las religiones ahí. Eso es tan impresionante, de verdad, ¿eh? O sea, es que es volver a poner el Evangelio realmente en las calles principales de las ciudades y en las calles, y además desde las periferias, que dice él, existenciales, ¿no? Entonces, el anuncio de la verdad, la denuncia de la injusticia, el ser signo en medio de los pobres, el que el cristianismo sea, y los monoteísmos y las religiones en general, sean realmente la aportación de acogida al hermano en el que estoy viendo a Dios. Que no me hagan la agenda, hacer la agenda él, que está mostrando ser un gran dirigente mundial, en el sentido de decir: oye, no, aquí a todos los papas los machacan por esto, a todos los obispos, pues yo voy a ir por otros lados y voy a hacer lo que creo conveniente, como está haciendo con el tema del amor, con el tema de la familia, con el tema de la ecología, con el tema de la alegría. Y luego, fijaros, me parece impresionante, que ya lo hacía el cardenal, esa diferenciación que hace entre corrupción y pecado. Es decir, aquí todos los hombres somos pecadores y queremos salir del pecado, pero lo que no podemos ser es corruptos, instalarnos en el pecado permanentemente. Es decir, un mafioso no puede llamarse cristiano porque está instalado ahí. Un señor que ayer veía yo que está con trata de blancas a mujeres que se las traen de fuera a España y las hacen prostituirse y no hay manera. Eso es una corrupción. Ese señor no puede decir. Un señor que está matando gente, incluso lo meten en la cárcel y sigue matando. O sea, pecado sí, somos pecadores y queremos salir, pero corruptos no. Instalarnos en el pecado de ninguna manera con esas corrupciones, porque si no, entonces no es creíble en nuestras vidas el Evangelio. Sin duda alguna, yo seguiría el ejemplo del Papa Francisco, que lo considero el San Pablo de hoy.